Nadie entendía por qué lloraba. Estaba de rodillas sobre la tierra seca, la cabeza inclinada hacia el cuerpo inmóvil de la mujer. La falda blanca de ella, ya manchada de sangre, se confundía con la luz del amanecer. A lo lejos, los hombres de la caballería montaban guardia en silencio, con las armas bajas pero los ojos llenos de juicio. Algunos murmuraban entre dientes, ¿qué hacía ella con ese salvaje? Él no los oía. Tampoco les temía. Porque en ese instante, el mundo entero no era más grande que el cuerpo de su esposa, tendido sobre el polvo rojo del territorio apache. Ni la guerra, ni las tribus enemigas, ni los blancos con sus caminos rectos y sus Biblias tenían ya importancia alguna. Solo ella. Su blanca. Se llamaba María del Cielo, aunque él la llamaba Istanacá, que en su lengua significaba la que llegó como la lluvia. La había conocido años antes, cuando él aún era considerado enemigo del Estado y tenía precio su cabeza. Su nombre verdadero era Chago, hijo del guerrero Najiné y de la sanadora Isaa. Había nacido bajo una luna de fuego en las montañas Chiricahua. Su rostro era duro, de pómulos altos y ojos que parecían esculpidos por la roca misma. Desde niño, aprendió a caminar sin dejar huella, a leer el viento, a escuchar el canto de los coyotes como si fueran señales. La guerra lo había criado. Pero no fue en la guerra donde la conoció. Fue junto al río. Aquel día el agua bajaba clara y rápida. Chago estaba solo, en una expedición de caza, lejos del territorio que les quedaba a los suyos tras los tratados rotos y las promesas quebradas. Iba tras un venado herido cuando escuchó la risa. Risa de mujer. Se acercó con cautela. Entre los árboles, la vio, una mujer blanca, de unos 20 años, lavando ropa junto a otras dos. Pero ella no era como las otras. Su piel era clara, sí, pero su gesto era distinto. Observaba a las otras mujeres con una mezcla de miedo y decisión, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Cuando una serpiente salió del arbusto y amenazó a una de las mujeres, ella se interpuso. Le arrojó una piedra, precisa y rápida, que partió la cabeza del animal. Las otras mujeres chillaron, ella no. Mantuvo la vista firme, la respiración medida. Chago la observó desde la sombra de un mezquite, sin entender por qué no podía apartar la mirada. No la siguió ese día. Ni el siguiente. Pero volvió al mismo sitio una y otra vez, hasta que ella lo vio. No gritó. No corrió. Le sostuvo la mirada. Solo eso. Unos segundos, sin palabras. Al día siguiente, volvió sola. Y él también. María había nacido en Texas, hija de un ranchero y de una mujer mexicana. Pero a los 13 años, durante una caravana al oeste, fueron atacados por un grupo de hombres disfrazados de apaches. No eran apaches, pero los llamaron así. La vendieron como sirvienta. Pasó por varias casas, hasta llegar a una misión jesuita donde aprendió a leer, coser y callar. La vida le enseñó a obedecer, pero no a rendirse. A los 19, conoció a un oficial del ejército que la quiso tomar por esposa. Ella huyó. Prefirió internarse sola en los bordes del desierto antes que vivir en una casa sin alma. Allí lo encontró. O él la encontró a ella. No se hablaban, al principio. Solo se miraban. Chago no hablaba español, y ella no entendía la lengua apache. Pero el río era testigo de una conversación más vieja que las palabras. Ella llevaba pan. Él traía carne seca. Ella le enseñaba canciones en voz baja. Él le mostraba cómo leer las huellas del ciervo en la arena. Hasta que una noche, cuando la luna estaba en lo alto, él la tocó por primera vez. No fue con deseo, sino con reverencia. Le rozó la mano, y ella no la retiró. Se miraron, y el mundo se partió en dos. Uno donde eran enemigos. Y otro donde eran solo dos personas solas que habían encontrado el calor. Cuando Chago la llevó a su gente, hubo murmullos. ¿Una blanca?, dijeron los ancianos. ¿Una espía? ¿Una trampa? Pero Isaa, la madre de Chago, fue la primera en acercarse. Le tocó el rostro, la miró a los ojos, y dijo: Esta mujer ha perdido más que muchos de nosotros. Que se quede.
María aprendió rápido. Aprendió a hilar, a curar con plantas, a sentarse en silencio junto al fuego. Aprendió a vivir como apache, sin dejar de ser ella misma. Pero fuera de su pequeño círculo, el mundo no perdonaba. La guerra se intensificó. La caballería quemaba pueblos, buscaba rebeldes, ofrecía dinero por cabelleras. Cada vez era más difícil cazar, recolectar, vivir. Y Chago se convertía en leyenda. El apache que amaba a una blanca. Fue una patrulla de exploración la que los encontró. 3 soldados. Uno disparó sin preguntar. Otro gritó al ver a María. Es ella. La esposa del apache. Ella se interpuso. No con armas. Con su cuerpo. El disparo fue para Chago. Pero lo recibió ella. Él la sostuvo mientras la sangre manchaba la tierra. Le cubrió el rostro con la manta que ella misma había tejido. Ella sonrió. Y se fue. Los soldados no lo mataron. Porque no sabían qué hacer con él. El apache legendario estaba llorando como un niño. No los atacó. No se defendió. Solo abrazó el cuerpo de su esposa, como si eso fuera todo lo que quedaba en el mundo. Cuando lo encontraron así, dijeron que estaba loco. Llorando por una blanca. ¿O era una bruja? ¿Qué les habrá hecho para que la amara? Pero nadie se atrevió a tocarlo. Pasó la noche así. Y la siguiente. Hasta que, sin decir palabra, la levantó en brazos y caminó hacia las montañas. Desapareció. Algunos dicen que la enterró en una cueva secreta, junto al manantial donde se conocieron. Otros juran haberlo visto años después, convertido en un viejo que hablaba con los coyotes y curaba a los niños de cualquier tribu que se acercara. Pero nadie supo jamás por qué lloraba tanto aquel día. Nadie entendió que había perdido no a una mujer blanca, sino a la única tierra firme en un mundo que se derrumbaba. Dicen que el silencio del desierto no es vacío, sino lleno de memorias. Que cada piedra tiene voz si uno sabe escuchar. Y Chago había aprendido a escuchar desde antes de saber hablar. Esa mañana, mientras cargaba el cuerpo de Istanaká sobre sus brazos, sintió como el mundo volvía a ser tierra, sol, cactus y viento. Todo lo demás se había ido con ella. Ya no quedaba el miedo. Ni la esperanza. Solo ese peso amado que se le dormía entre los brazos, más liviana que nunca y al mismo tiempo más grave que toda la tierra junta. Caminó sin rumbo durante horas. No sabía hacia dónde iba, pero sus pies sí. Lo llevaban como lo llevan los sueños, sin preguntar, sin medir el tiempo, sin dar explicaciones. Sabía que no podía dejarla en manos de extraños. No permitiría que los soldados la enterraran en el suelo que no era suyo, bajo cruces ajenas, con rezos que no nombraban su alma verdadera. Ella merecía un lugar sagrado. La noche cayó sin ruido. El aire se volvió más frío. Las estrellas salieron una por una, como si reconocieran su paso. En algún punto, la luna salió y la iluminó. Su rostro ya no parecía muerto. Solo dormido. Como cuando ella se acurrucaba contra su pecho y le susurraba palabras en español que él no entendía del todo, pero que sentía. Palabras como siempre o alma. Palabras que no tenía su lengua, pero que su sangre sí conocía. Llegaron al pie de una montaña que los suyos llamaban Naokeya, la casa del viento. Allí, su madre le había contado que iban los espíritus cuando dejaban el cuerpo. No para quedarse, sino para mirar una última vez el mundo antes de cruzar el gran río. Chago trepó la montaña con ella sobre su espalda. Cada paso era una promesa. No pensaba en el mañana. Ni en el después. Solo en honrarla. En despedirse como se debe. Cuando llegó a la cima, abrió un hueco entre las piedras y colocó el cuerpo envuelto en la manta que ella misma había bordado. No había sacerdote. No había cánticos. Pero cantó él. Una melodía antigua, aprendida de su abuela, en la lengua de los que no temen la muerte. Le habló a ella. Le dijo que no se olvidara. Que si encontraba el camino de regreso, volviera con la lluvia. Que si volvía a nacer en otro cuerpo, lo buscara. Que no importaba su forma, su nombre o su piel. Él la reconocería. El viento lo escuchó. Y no dijo nada.
A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba el horizonte, Chago se dejó caer junto a la tumba y durmió por primera vez desde que todo se rompió. No soñó. Solo respiró. Como si la tierra por fin lo hubiera dejado en paz. Los días siguientes no fueron días. Fueron otra cosa. Tiempos que no tienen nombre. Bajó de la montaña, con las manos vacías. No regresó con los suyos. No volvió al lugar donde se habían conocido. Vagó. Se hizo sombra. Aprendió a moverse sin ser visto, a alimentarse de raíces y agua turbia, como en los tiempos más duros. Pero su alma ya no estaba con él. Lo que llevaba dentro no era rabia. Ni deseo de venganza. Era un hueco. Una cueva donde antes vivía la risa de ella. No sentía odio por los soldados. Ni por los blancos. Porque sabía que el mundo estaba hecho así, de cosas que no se entienden entre sí. De lenguas enemigas. De muros invisibles. Y de seres que, a pesar de todo, se cruzan y se tocan por un instante. A veces pensaba que su historia con ella no debía haber ocurrido. Que era como el encuentro de dos ríos que van en direcciones opuestas. Que el mundo los había juntado solo para volver a separarlos. Y, sin embargo, no se arrepentía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba cómo ella le enseñó a leer. A formar palabras en voz baja, a escribir su nombre sobre la tierra húmeda con un palo. Ella le decía que todo podía cambiar si uno aprendía a decirlo. Que la palabra era la forma más antigua de luchar. Pero él sabía que no bastaba. Las palabras no cambiaban los fusiles. Ni las leyes. Ni el hambre. Aún así, seguía pronunciando su nombre en voz baja, como una oración pagana. Porque en esa palabra vivía su vida entera. Porque nombrarla era negarse a olvidarla. Pasó un tiempo que no sabría medir. Ni en días ni en lunas. Hasta que lo encontró un niño. Fue en una aldea ya muy al norte, donde las montañas tocan el cielo. Un niño de unos 8 años, piel cobriza, ojos atentos, que lo vio y no sintió miedo. Se le acercó y le ofreció agua. Chago lo miró, con la barba crecida y los ojos huecos. El niño no dijo nada. Solo le dio el cuenco. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Chago comió junto a otros. Escuchó risas de mujeres. Escuchó tambores lejanos. Alguien le preguntó su nombre. Y no supo qué decir. Porque Chago había muerto con ella. Lo que quedaba era otra cosa. Un eco. Un caminante. Lo llamaron el que volvió del viento. Y aunque no lo buscó, poco a poco empezó a hablar. A curar. A enseñar a los más jóvenes a leer las huellas, a cazar sin violencia, a entender las señales del cielo. No porque quisiera, sino porque ellos lo miraban con respeto. No como a un guerrero, sino como a un sabio. Y con cada niño que aprendía a escuchar al mundo, ella volvía un poco. En las hojas. En el fuego. En las manos pequeñas que recogían agua como ella lo hacía. A veces se sentaba solo, en la cima de una colina, y le hablaba al viento. Le contaba cómo era el mundo ahora. Que seguía roto. Pero también había cosas nuevas. Plantas que crecían donde antes había ceniza. Niños que ya no temían a los hombres de otra piel. Le hablaba como si aún estuviera junto a él. Y quizás lo estaba. Porque hay cosas que no se explican. Hay heridas que no sanan, pero tampoco sangran más. Hay amores que no se entierran. Solo cambian de forma. Y siguen caminando. El tiempo dejó de ser enemigo. Eso fue lo primero que Chago comprendió cuando dejó de contar los días. No era resignación. Era otra cosa. Una manera nueva de estar en el mundo. Como el árbol que no se pregunta por qué sigue en pie después de tantas tormentas. Como la piedra que no necesita moverse para tener historia. La aldea del norte era pequeña. Un conjunto de chozas y tiendas levantadas con ramas, cuero y huesos viejos, asentada cerca de un arroyo escondido entre las peñas. Allí vivían los rezagados, los que no encajaban en ninguna tribu ni en los registros del gobierno. Mezcla de sangre apache, yaqui, o pata, y a veces incluso irlandesa o negra. Gente rota que había formado algo nuevo a fuerza de perderlo todo.
Y Chago, sin buscarlo, se volvió parte de ellos. No hablaba mucho. No lo necesitaba. Lo que decía, lo decía con la mirada, con los gestos, con la manera de tocar la tierra antes de empezar a caminar. Los niños lo seguían sin saber por qué. Las mujeres lo miraban como se mira al fuego, con respeto, con cuidado, sabiendo que allí había algo que podía calentar o quemar. Una de ellas, una mujer mayor llamada Tlafka, le preguntó una noche: ¿qué dejaste atrás? Él no respondió. Pero ella no lo necesitaba. Lo había visto en sus manos. En la forma en que sostenía el cuenco. En el temblor leve que a veces lo tomaba cuando oía ciertas canciones. No hace falta hablar, le dijo. Algunos llevamos la memoria en el cuerpo. Chago asintió. Y desde entonces, cada vez que alguien preguntaba por su pasado, se limitaba a alzar la vista hacia el cielo. Como si todo estuviera escrito allá. Y lo estaba. Porque cada estrella era para él una parte de ella. De María. De Istanaka. Cada noche era una carta no escrita, una forma de no olvidarla. No necesitaba mirar su rostro en una pintura ni guardar una prenda suya. Bastaba con ver cómo caminaban las mujeres con agua sobre la cabeza. Cómo reían los niños en medio del polvo. Bastaba con el olor del pan de maíz caliente. Ella estaba en todas partes. Había quienes lo buscaban. Soldados, exploradores, incluso algún periodista blanco que había oído la leyenda del Apache que lloró por una mujer blanca y desapareció. Pero nunca lo encontraban. Porque Chago ya no era un nombre. Era una sombra, un rumor, un relato de fuego bajo. Cuando alguno llegaba preguntando, la gente del norte decía que había muerto hace años. Que se lo había llevado el viento. O los espíritus. O el desierto. Y el forastero se iba. Pero Chago no se había ido. Estaba allí, enseñando a los más pequeños a no temer a los blancos pero tampoco a confiar del todo. A leer y escribir en 2 lenguas. A curar con hierbas. A cazar solo lo necesario. A reconocer cuando una historia era verdad y cuando era una mentira útil. Porque entendía algo que otros no, que el mundo no se arreglaba con armas. Ni con libros. Sino con memoria. Una tarde, sentado junto al fuego, un niño le preguntó: ¿tú estuviste enamorado? Chago lo miró largo rato. Y luego respondió, por primera vez en mucho tiempo, con una palabra que ya no usaba. Mucho. ¿Y ella? ¿Dónde está? Está en mí. El niño frunció el ceño. No entendía. ¿Murió? No. Está en mí. Y no dijo más. Esa noche soñó con ella. Con María. Con su risa. No como estaba al final, en sus brazos, con la sangre tiñendo la falda. No. Soñó con la primera vez que la vio, junto al río, con los pies en el agua y el cabello suelto, echando piedras al otro lado de la corriente. Se despertó llorando. Pero ya no era un llanto de pérdida. Era otra cosa. Como si dentro de él algo hubiera empezado a brotar. No alegría. No tristeza. Algo más profundo. Como si al fin ella le hablara desde dentro. Como si, al llevarla tanto tiempo en el pecho, hubiera empezado a mezclarse con su alma. Y entonces comprendió que la historia no debía morir con él. Que no bastaba con recordarla. Había que contarla. A su modo, claro. No con papeles. Ni con discursos. Con palabras dichas al fuego, con gestos, con pausas. Con miradas lentas. Y así lo hizo. No hablaba de fechas. Ni de batallas. Ni de generales. Hablaba de una mujer blanca que no era como las otras. Que no vino a enseñarle nada, pero que dejó algo sembrado. Que no quiso cambiarlo, pero que lo entendió. Que no le tuvo miedo. Hablaba de cómo se reían en medio de la guerra. De cómo compartían el silencio. De cómo el amor no tiene patria, ni ley, ni explicación. Los niños escuchaban como si se tratara de un mito antiguo. Como si fuera una de esas historias que vienen de los dioses. Pero él no buscaba que lo vieran como un héroe. Al contrario. Les decía: no se repite esto. No se busca. Pasa o no pasa. Y si pasa,
Cuídenlo. Aunque el mundo esté en contra. Pasaron los años. La aldea creció. Los niños se hicieron hombres. Algunos se fueron. Otros se quedaron. Y Chago envejeció. Se encorvó. Se volvió lento. Pero sus ojos no perdieron el brillo. A veces se sentaba bajo el mezquite más viejo y miraba hacia el sur, donde estaba la montaña Naokeya. Nadie sabía que miraba exactamente. Pero los ancianos decían que hablaba con alguien que ya no estaba. Un día, sin aviso, dejó de salir. Lo encontraron acostado en su tienda, con los ojos cerrados, respirando apenas. No parecía enfermo. Solo cansado. Y en la última noche, cuando ya todos sabían que se iba, pidió una sola cosa. No me entierren solo. Pónganme en alto. Que ella me vea. Y así lo hicieron. Lo llevaron en silencio, sin cantos ni ritos extraños. Solo con pasos firmes. Lo colocaron sobre un alto en la colina, mirando hacia la montaña del sur. Y cuando la luna salió, todos vieron que no había tristeza en su rostro. Solo paz. Como si finalmente hubiera llegado a donde ella estaba. O como si ella hubiera venido por él. Después de que Chago fue puesto en la colina, nadie dijo palabras solemnes ni rezos prestados. Solo el viento habló, y algunos ancianos afirmaron haber visto dos aves negras girar sobre el lugar donde lo acostaron, como si cuidaran su paso al otro lado. Durante días, la aldea mantuvo el silencio, como si el alma de todos necesitara espacio para hacer sitio a la ausencia. Pero los niños no olvidaron. Sobre todo uno, el más callado, el que siempre lo había seguido a distancia y había aprendido a leer las señales de los ciervos como quien lee un libro abierto. Se llamaba Nai, y había sido el primero en preguntarle a Chago si alguna vez amó. Ese niño creció, y fue él quien empezó a repetir la historia. No como un maestro, ni como un narrador. Sino como quien simplemente no puede quedarse callado cuando siente que algo se pierde. A veces lo hacía sin querer. En el fuego, mientras cocinaban, decía, eso me lo enseñó el viejo Chago. Y luego contaba cómo recogían agua al amanecer, o cómo distinguir si una tormenta traía trueno o solo viento. Otras veces, en la noche, cuando los jóvenes se reunían a fumar tabaco y mirar las estrellas, Nai empezaba a hablar sin darse cuenta, como si el recuerdo se escapara de su boca sin permiso. Decía, ella era blanca, pero no como las otras. Tenía ojos claros, pero no miraba desde arriba. Caminaba como nosotros. Comía como nosotros. Y lo amó sin condiciones. Y aunque algunos se burlaban, porque siempre hay quien se ríe de lo que no entiende, otros lo escuchaban en silencio, con respeto, como si la historia hablara también de ellos, de la posibilidad de algo más grande que el miedo y la sangre. A medida que Nai creció, su voz se hizo más firme. Pero nunca adornó el relato. Nunca le puso alas a lo que no las tenía. Contaba la historia como se le quedó grabada, con tierra, con polvo, con heridas que no cerraron. No inventaba milagros. No decía que Chago terminó feliz. Solo que murió en paz. Con eso bastaba. Muchos años después, cuando Nai ya era un hombre viejo, un joven blanco llegó a la aldea. Tenía una libreta, preguntas, ojos nerviosos y una manera torpe de escuchar. Decía venir de la universidad. Decía que quería documentar historias orales del suroeste indígena. Nai lo recibió sentado, bajo el mezquite grande. Le ofreció agua. Y no dijo nada durante un buen rato. Hasta que el joven insistió. ¿Conoce la historia del apache que se casó con una blanca? Nai lo miró, como si le estuviera viendo el alma. Luego dijo. No se casaron. Se amaron. Que no es lo mismo. El joven no supo qué responder. ¿Qué quiere saber? Preguntó Nai. Todo lo que sepa. Para registrarlo. El viejo asintió, pero no empezó de inmediato. Tomó un poco de ceniza del fuego y la esparció entre sus dedos. Luego, con voz pausada, comenzó a contar desde el principio. Desde la caza junto al río, la primera vez que Chago la vio, hasta la colina donde lo acostaron con los brazos cruzados. No usó fechas. No usó cifras. Solo nombres,
gestos, silencios. Como lo había aprendido. El joven escribió sin parar. Pero cuando terminó, Naai dijo algo más. Esa historia no es para escribir. Es para recordar. Entonces, ¿por qué me la cuenta? Porque tú también la necesitas. Aunque no lo sepas aún. El joven lo miró confundido. Ella era blanca, dijo Naai. Como tú. Pero no vino con armas. Ni con cruces. Vino con las manos vacías. Y cuando alguien viene así, no importa su piel. ¿Lo entiendes? ¿No? El muchacho asintió. No por educación, sino porque algo dentro de él había entendido. Sin palabras. Esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, antes de irse, dejó la libreta. Dijo que no quería llevársela aún. Que mejor la guardara Naai, por si él olvidaba algo. Pero Naai no la necesitaba. La historia ya vivía en su sangre. Esa fue la última vez que habló de Chago con un forastero. No porque se negara, sino porque sabía que no todos los oídos están hechos para cargar ciertas memorias. Con el paso del tiempo, la aldea cambió. Llegaron caminos. Algunos se fueron. Nacieron niños nuevos. Pero la colina siguió allí. Y algunos aún subían a dejar una flor seca o un canto. No sabían por qué. Solo que era lo correcto. Porque algo sagrado había pasado allí. Algo que no se podía escribir, ni enseñar. Solo transmitir. Y a veces, cuando el viento sopla desde el sur y la luna está llena, los más viejos aseguran que se escucha una voz suave, de mujer, cantando en una lengua que no es de aquí, pero que todos entienden. Una canción de amor y despedida. Que no pide nada. Solo que no la olviden. Hoy el lugar donde vivió Chago no aparece en los mapas. La colina donde lo acostaron no tiene nombre oficial, ni camino asfaltado. Nadie levanta monumentos allí. No hay placas, ni fechas, ni banderas. Solo un silencio que parece distinto. Más lleno. Más vivo. Los que aún viven en la región a veces lo mencionan, como se menciona la lluvia, sin saber cuándo vendrá, pero sabiendo que existe. Dicen que hay algo en el aire, al pie de la colina. Que los animales no se asustan. Que las sombras son más largas allí, incluso al mediodía. Algunos niños, sin haber oído nunca su nombre, hacen dibujos en la tierra con una figura al lado de una mujer de vestido blanco. No saben por qué lo hacen. Solo que se sienten bien al hacerlo. Como si recordaran algo que no vivieron, pero que igual les pertenece. Hay un viejo que vive solo, no lejos de allí. Dice que fue nieto de Naai, aunque nadie sabe si es cierto. Tiene los ojos opacos, y la espalda doblada como rama en invierno. Pero cada vez que alguien se sienta a su lado y le pregunta por la historia del apache que lloró, él sonríe. Y la cuenta. No con detalles, no con precisión, pero con una verdad que no necesita documentos. Dice, él no lloró por una blanca. Lloró por lo único que le había dicho que la guerra no era todo. Por lo único que le enseñó a amar sin miedo. Y luego, alza el dedo y señala hacia la colina. Allí duerme. Pero no está solo. El otro escucha. Y algo se le mueve por dentro. Porque hay historias que no necesitan repetirse muchas veces. Bastan con que una persona las escuche bien para que no mueran nunca. A veces, un turista pasa por esos caminos viejos. Lleva cámara, gafas, alguna guía de viaje. Pregunta por ruinas indígenas, o petroglifos, o paisajes. Pero si pregunta mucho, si tiene suerte, alguien le habla de la colina. Algunos suben. Y los que lo hacen, los que suben de verdad, sin prisa ni expectativas, sienten algo. Un cambio en el aire. Un calor suave. Como si alguien los estuviera mirando. Como si alguien allí hubiera amado tan profundamente que su amor se quedó en el suelo, en las piedras, en el viento. Una vez, una mujer joven subió sola. Dijo que había tenido un sueño. No sabía qué buscaba, ni por qué. Solo que tenía que ir. Llegó, se sentó, y lloró sin entender del todo. Luego se levantó, tomó una flor seca del suelo y se la guardó en el pecho. No volvió a hablar de eso con nadie. Pero desde entonces,
escribe historias con fuego dentro. El mundo ya no es el mismo. Ya no hay caballerías. Ya no hay fronteras tan visibles. Pero todavía hay guerras. Todavía hay miedo. Todavía hay lugares donde el amor parece imposible. Y aún así, a veces sucede. Como les pasó a ellos. Él, Apache. Ella, Blanca. Dos soledades que se reconocieron. Dos corazones que hicieron un hogar donde no había tierra firme. Su historia no cambió el mundo. No detuvo la violencia. No unió a los pueblos. Pero dejó algo plantado. Una semilla que todavía brota, de vez en cuando, en quien se atreve a escuchar. Y esa es la herencia. No los nombres. No las fechas. Sino el temblor en la voz cuando alguien dice, sí. Yo también amé así. Y el que escucha, sin saber por qué, siente que esa historia también es suya. Y entonces calla. Y la guarda. Para no olvidarla nunca.